Muy buenos días a todos. Desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, les damos la bienvenida a este ciclo de capacitaciones sobre comunicación social frente a riesgos de salud. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a dar inicio a esta primera sesión de este ciclo de webinarios. Y para eso voy a ceder el micrófono al doctor Alfredo Galván, director para Desarrollo Social, Humano y Sustentable en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, en representación de la Presidencia Conjunta México-Nicaragua. Doctor Galván, adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimado Ronald, distinguido Iván Gutiérrez, director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Nicaragua, estimada Juanita Delica, directora de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Divulgación del Ministerio de Salud de Nicaragua, estimada doctora Lidia Fromm, directora ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Doctor Galván, creo que tenemos problemas con usted. No logramos escucharle. Ejecutiva, comisionados del proyecto, señoras y señores coordinadores nacionales del sistema. Espero que ahí sea mejor la conexión, mi querido Ronald, sin pantalla. Ahora sí le escuchamos muy bien. Adelante, doctor. Debo empezar, ¿verdad? No le escuchamos la última parte. Señoras y señores comisionados, distinguidas y distinguidos coordinadores nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en nombre de la directora general de ejecución de proyectos en el exterior de la AMEXID, es para quien les habla un honor dar en su representación las palabras de bienvenida a esta importante serie de encuentros. Posteriormente a que la Organización Mundial de la Salud, como sabemos todos, reconociera la crisis sanitaria como una pandemia de 2020, los ministros de salud de Mesoamérica de inmediato adoptamos el pronunciamiento de autoridades del Sistema Mesoamericano de Salud Pública ante el COVID-19 con el fin de potenciar y complementar esfuerzos COVID-19. Concretamente, los estragos de la pandemia mediante el intercambio de experiencias, medidas, datos, buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los países a efecto de avanzar juntos en el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales y regionales. En ese sentido, y a propuesta de Colombia, en el último trimestre del año 2021, se realizaron 3 sesiones regionales para el intercambio de información en la implementación de los planes nacionales de vacunación contra COVID-19. Fue durante el tercer encuentro celebrado el 20 de octubre de 2021 cuando surgió la iniciativa para llevar a cabo una capacitación sobre comunicación social frente a riesgos de salud ante los desafíos que nuestros países enfrentaban y enfrentan actualmente en esta materia. En dicha ocasión se constató lo necesario que resulta el componente de comunicación de riesgos como una herramienta esencial para transmitir de forma adecuada a la población toda la información sobre el proceso de inmunización, desde los ensayos clínicos y la producción de nuevas vacunas hasta la introducción, distribución y priorización
de grupos a los que hay que administrar una o varias dosis según la definición y la disponibilidad de cada país, así como el acceso universal a las vacunas una vez inmunizados los grupos prioritarios. El buen manejo comunicacional es clave para una campaña de vacunación exitosa y para que la población acepte la vacuna, la reciba y la recomiende, además de construir en sí mismo un ejercicio de responsabilidad y transparencia. Todo ello nos ha obligado a los países mesoamericanos a contar con herramientas que nos permitan dar la mejor respuesta posible a una población que lo demanda. En ese sentido, el plan de trabajo de la Presidencia Conjunta Nicaragua-México para el primer semestre de 2022 priorizó la realización de este ciclo de capacitación integrado por jornadas virtuales temáticas para abordar diferentes aspectos y niveles de comunicación social frente a riesgos de salud. En esta primera jornada virtual que hoy nos convoca, tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de Nicaragua, así como el abordaje de la comunicación de riesgos y la participación comunitaria de acuerdo con el marco técnico de la Organización Panamericana de la Salud. La comunicación de riesgos se considera un eje esencial para enfrentar las emergencias que repercuten en la salud pública y es igualmente uno de los componentes requeridos a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud por el Reglamento Sanitario Internacional. A través de ello, la comunidad conoce los riesgos y toma decisiones de manera informada para proteger su salud y la de sus seres queridos. Asimismo, permite un diálogo de doble vía entre las autoridades y sus públicos con el objetivo de generar cambios de comportamiento. El manejo adecuado de este proceso contribuye a una mejor respuesta de la emergencia y refuerza el liderazgo de las autoridades a cargo, así como la confianza de la población en ellas y en las medidas establecidas por las mismas. En un escenario ideal, se contaría con tiempo para hacer planes, establecer una estrategia de comunicación y una guía de acción, pero situaciones como la coyuntura prolongada de COVID-19 requieren aptitudes inmediatas para comunicarnos con el público. En ese sentido, la Presidencia Conjunta del Proyecto Mesoamérica celebra que el día de hoy nos convoque la misión de proteger la salud y prevenir desenlaces fatales que podemos evitar en nuestra región. Por ello, a nombre de esta Presidencia Conjunta Nicaragua-México, queremos agradecer la disposición y buena voluntad de los equipos nacionales de los países que nos estarán compartiendo sus experiencias a lo largo del ciclo de capacitación. Igualmente agradecemos a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, al COMISCA y a la Organización Panamericana de la Salud por todo el trabajo institucional para lograr la celebración de esta importante actividad y abordar entre este sensible tema. Muchísimas gracias. Doctor Galván, muchísimas gracias por sus palabras en nombre de la Presidencia Conjunta de Proyecto Mesoamérica, México, Nicaragua para este semestre del año 2022. Muy bien, en estos momentos voy a ceder el micrófono al doctor Enrique Beteta, viceministro de Salud de Nicaragua, Presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. Doctor Beteta, por favor, adelante. Muchas gracias, licenciado Ronald. Buenos días a todos y todas. Buenos días, doctor José Alfredo Galván, de AMENSIC. Muchas gracias por sus palabras. Buenos días, actuaria Gloria Sandoval, directora general de ejecución de proyectos en el exterior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A nuestra querida y apreciada doctora Lidia Front, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Estimados comisionados, representantes de los ministerios y secretarías de salud, instituciones que nos acompañan como la SECOMISCA, OPS
y otros participantes que tenemos en este inicio de jornada de capacitación en comunicación social frente al riesgo de salud. Como presidencia, primero un saludo, ¿verdad? Nosotros desde Nicaragua agradecemos a la doctora Fron y al equipo del proyecto Mesoamérica el hecho de poder estar con gusto acá compartiendo precisamente el inicio de este ciclo de capacitación que es tan necesario. Todos nuestros países sufren de posibles brotes de dengue, situaciones con leptospiras, en el caso de Nicaragua, Honduras, El Salvador, ¿verdad? Algunas alertas sanitarias de algunos eventos que es necesario activar precisamente la comunicación hacia todos nuestros protagonistas, todos nuestros actores. Y en ese sentido tenemos una dinámica importante de actuación en relación a los mensajes pertinentes hacia nuestra gente. De tal forma que el tema que nos acontece hoy acá es tan valioso desde nosotros que hemos tenido erupciones de volcanes, inundaciones, hemos tenido terremotos, hemos tenido, bueno, ya lo decía, algunas brotes de leptospira, hemos tenido cólera en algún momento, ¿verdad? Afectados por el cólera. Y luego, hoy somos amenazados por el COVID. Ahí se escucha el ruido que viene precisamente la viruela del mono, ¿verdad? Y todo eso crea ansiedad en nuestra población. Y ahí tenemos que estar justamente listos para emitir nuestro mensaje de, además de consuelo, pero también de prevención. Y ya no se diga como el tema del VIH y otras enfermedades que están por ahí desde hace rato. Entonces, la pandemia del COVID nos desnudó en relación a que casi no teníamos procesos de información precisos para nuestra gente con este tipo de situaciones. De tal forma que hoy tenemos una serie de experiencias en nuestros países con diferentes audiencias. Tenemos inclusive que actualizarnos a las formas de comunicar, las plataformas, los tipos de mensajes, las audiencias, las herramientas que tenemos que utilizar, el personal capacitado, ¿verdad? Muchos jóvenes actúan en TikTok y otras plataformas que son importantes, pero solo actúan para efectos meramente de diversión, de alegría, y no en el ámbito de la salud. Ahí tenemos que incursionar, tratar de convencer a este tipo de actores para que sean aliados nuestros en ese ámbito también. Y desde luego, la comunicación para nosotros es tan vital para el protagonista, el paciente, su familia y la comunidad. Y aquí no quedan exentos de esta actuación de comunicación nuestras poblaciones indígenas, nuestros miskitos, nuestros mayagnas, los hermanos criol, los hermanos afrodescendientes. Tenemos que actuar en relación a su lengua, llevar mensajes precisamente hacia ese grupo también. De tal forma que esta es una oportunidad, una jornada de un espacio que va a enriquecernos de conocimiento y que los países del sistema mesoamericano de salud pública y los diferentes organismos que nos acompañan tienen experiencia, buenas prácticas, han desarrollado estrategias importantes, documentos, materiales promocionales que son importantes para poder aportarlos aquí, compartirlos, socializarlos y generar procesos importantes de comunicación que nos lleven a la salud plena de nuestra gente. De tal forma que agradecemos, ¿verdad?, el espacio de poder darles la bienvenida y esperamos y estamos seguros que este será un espacio de intercambio importante y además de ganancia para todos los países en el ámbito comunicacional. Si hay algo que pesa mucho es la palabra, y la palabra para salvar vidas es importantísima y nosotros podemos ayudar a salvar vidas. Muchas gracias, hermano. Doctor Beteta, muchísimas gracias por sus palabras en este segmento de apertura.
Les recordamos que todas las sesiones de este ciclo de webinarios en comunicación social frente a riesgos de salud estará disponible en el auditorio virtual de la plataforma mesoamericana de cooperación Sur-Sur Cooperasur para que ustedes puedan ver cada una de las sesiones, así como esta inicial que estamos inaugurando este día. Muy bien. Agradecemos a nuestras autoridades por sus palabras de bienvenida y en estos momentos cederé el micrófono a la doctora Lidia Fromsea, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, para continuar con la presentación e introducción de este webinario. Doctora From, adelante por favor. Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos. Quisiera saludar de manera muy especial a la Presidencia Permanente México, en representación de la Presidencia Conjunta, doctor José Alfredo Galván, también al Viceministro de Nicaragua, doctor Enrique Beteta Acevedo, al doctor Iván Gutiérrez, a la doctora Telica, al doctor Juan Manuel Sotelo, de la OPS, socio estratégico importante en estos temas, al igual que a Tania Escamilla de OPS que nos acompaña esta mañana, a los especialistas que están con nosotros hoy, los enlaces del Grupo de Comunicación Estratégica del Proyecto Mesoamérica, así como también a los enlaces, a los puntos focales de gestión integral de riesgos de desastres que nos acompañan esta mañana. Esta es una jornada intersectorial porque justamente hoy amalgamamos en este tema tan importante a los comunicadores, pero también a aquellos que hacen frente a esos riesgos que mencionaba el doctor Beteta, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y también riesgos sanitarios. Sabemos lo que ha acontecido en el planeta con la COVID-19 y se ha evidenciado lo que el doctor Beteta mencionaba y que yo tomo para mí esta mañana. Si hay algo que pesa, es la palabra. Y una palabra bien dicha puede salvar una vida. Así que, doctor Beteta, muchas gracias por compartir ese eslogan que realmente yo lo tomo porque es justamente la esencia de este encuentro esta mañana. El espacio tiene como propósito, como objetivo, justamente difundir cuáles han sido esas experiencias, esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas en comunicación de riesgos como parte esencial y fundamental de los planes de preparación y de respuesta a emergencias en los países, con un énfasis en el tema sanitario. De hecho, en el objetivo también se encuentra recibir recomendaciones para fortalecer procesos de comunicación, de sensibilización, de toma de decisiones para mitigación frente a amenazas, en especial aquellas que son de salud. Quisiera también mencionar que este abordaje intersectorial es fruto de la coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Comisca, pero también reconociendo que los riesgos hoy se han diversificado e incluyen aspectos, riesgos sanitarios. Y en ese sentido, estamos acá hoy para poder cumplir con una meta trazada por la Presidencia Conjunta Nicaragua-México y que tiene en su esencia también fortalecer capacidades, fortalecer a través de cooperación sur-sur, a través de experiencias de los países, el abordaje de estos retos y de estos temas que son comunes, son, bueno, son parte del día a día de nuestra ciudadanía y que es una ciudadanía que necesita orientación ante la incertidumbre y que necesita también claridad frente a las fake news o noticias falsas que pueden circular a través de las redes. Muy bien, quisiera mencionar que la temática ha sido también organizada en torno a 4 jornadas, por eso hablamos de un ciclo de capacitación y que inicia hoy con la ponencia de la OPS a través de la especialista
Tania Escamilla, pero que posteriormente en las siguientes 3 jornadas contaremos con las experiencias de México, de Colombia, de Nicaragua, como también participación de la Secretaría Ejecutiva del Comisca y otros socios como el BID. Con ello, entonces, quisiera invitar a nuestra amiga Tania Escamilla que pueda, por favor, iniciar con esta exposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctora From, y muchísimas gracias a todos los representantes y dignatarios aquí presentes. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud y del Departamento de Emergencias en Salud, agradezco mucho la invitación a este espacio para, como ya lo han mencionado en las palabras de bienvenida, hacer un repaso por los lineamientos técnicos de la comunicación de riesgos y la participación comunitaria de acuerdo al marco actual de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, a quien represento, la Organización Panamericana de la Salud. Voy a compartir mi pantalla para poder proyectar la presentación. Por favor, agradezco me indiquen una vez ya se pueda visualizar la presentación. ¿Me confirman, por favor, que se puede visualizar en pantalla? Ya la vemos. Confirmado. Muchísimas gracias. Bueno, como ya he sido presentada en otras ocasiones, pero quisiera reiterar mi nombre y mi cargo para quedar a sus órdenes en adelante. Mi nombre es Tania Escamilla, soy especialista de comunicación del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud en su sede en Washington. Desde el Departamento de Emergencias en Salud somos el área técnica que lidera y conduce las iniciativas relativas con comunicación de riesgos y participación comunitaria dentro de la OPS. Proporcionamos guía técnica y coordinación con los ministerios de salud de todas las Américas, toda la región de las Américas. Y, por supuesto, enfatizando siempre el rol de la comunicación de riesgos y la participación comunitaria dentro del ámbito de las emergencias en salud, temática que ya han abordado mis antecesores en las palabras de bienvenida. Quisiera iniciar un poco haciendo un repase central de los lineamientos técnicos y los conceptos principales de acuerdo a cómo los entendemos en el marco del Reglamento Sanitario Internacional y en el marco de trabajo técnico de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué entendemos por comunicación de riesgos? Es una comunicación recíproca y multidireccional con las poblaciones, y es por eso que la comunidad aquí tiene una participación estratégica y tiene un protagonismo desde el inicio, para que la utilizamos para que estas comunidades puedan tomar decisiones informadas para su protección, su cuidado y su bienestar y, por supuesto, la de sus familias. Es muy importante resaltar que la comunicación de riesgos, de acuerdo al lineamiento técnico que tenemos actualmente, promueve la participación de la comunidad en todas sus etapas. Y esto porque no podemos concebir que las comunidades puedan instaurar medidas de prevención y autoprotección sin que las comunidades en sí mismas participen de los procesos de comunicación de riesgos. Sabemos que solo con la participación de las comunidades va a ser posible frenar el avance y prevenir enfermedades y prevenir también el escalamiento de situaciones de emergencias en salud. La comunicación de riesgos utiliza diversas herramientas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación, pero se basa en principalmente estrategias de comunicación participativa para poder generar campañas públicas que pueden ser campañas de largo alcance o campañas un poco más dirigidas, seccionadas en ámbitos más cohesionados para poder llevar la información precisa a las comunidades. ¿Por qué consideramos que es importante, que es vital, que es uno de los, digamos, de los elementos centrales de una respuesta en emergencias en salud, la comunicación de riesgos?
y este es un concepto y digamos, unos postulados que desde la OPS siempre recalcamos, ¿no? Las personas necesitan saber a qué se están enfrentando, ¿no? Y qué medidas pueden tomar para proteger su salud y su vida. Es muy importante aquí decir que en el caso de epidemias o en el caso de enfermedades que no se conocen en su totalidad cuando inicia una emergencia, como es el caso que hemos vivido los últimos 2 años y medio del COVID-19, es importante que las autoridades siempre digan qué información se conoce y qué información se desconoce en el momento para poder generar esa confianza. Pero es importante siempre hablar con datos que le permitan a las personas conocer más información para saber qué medidas pueden tomar para protegerse. Esta información precisa, proporcionada con frecuencia en un entorno de confianza, permite a las personas tomar esas decisiones, ¿no? Y enfrentar los peligros y, muy importante, seguir los lineamientos de las autoridades de salud nacionales y subnacionales. Como sabemos, en el contexto de COVID-19, inicialmente la comunidad tuvo que seguir instrucciones muy precisas de autoprotección, pero cuando tenemos otro tipo de emergencias más relacionadas a desastres o amenazas naturales, como pueden ser huracanes, como pueden ser emergencias por enfermedades vectoriales, como ya mencionamos en la introducción, como son el dengue, la chikungunya, el Zika, que ya lo hemos vivido en nuestra región. También es muy importante que las autoridades tengan este espacio para poder dar instrucciones precisas, no solamente en cuanto a salud pública, sino a logística, es decir, evacuaciones, traslados, desplazamientos, localización de refugios, etc. Y esto me lleva al tercer punto, nos permite a las autoridades y a los expertos atender las preocupaciones, establecer un canal de diálogo y atender las necesidades de las personas para que el asesoramiento técnico en salud sea pertinente, fiable y aceptable. Durante las epidemias y las pandemias, por supuesto, el tema de este diálogo horizontal con la comunidad, de atender estas necesidades, lo que nos va a permitir a la final es que la comunidad comprenda y adopte el comportamiento, y ese es el cambio que vamos a buscar, que la comunidad pueda adoptar comportamientos saludables y comportamientos preventivos en un entorno de confianza, de protección y de seguridad. Es muy importante también recalcar que la comunicación de riesgos tiene un enfoque multidisciplinario, ¿no? Los equipos, como deben conformarse dentro de las entidades técnicas, no solamente deberían contemplar profesionales de la comunicación, sino, por supuesto, contemplar profesionales en las áreas técnicas y científicas, profesionales de la epidemiología, y hablando más sobre las estrategias de cambio de comportamiento, profesionales desde las ciencias sociales y la psicología que nos permitan conducir a las poblaciones en una estrategia comunicacional que los lleve a adoptar ese comportamiento saludable o a realizar las acciones que buscamos para limitar el estrago de las emergencias en salud. Y también la comunicación de riesgos utiliza una serie de estrategias y tácticas y estrategias de compromiso para conectar con las comunidades, entre algunas, pero por supuesto que no se limitan a la comunicación con los medios de comunicación, con los medios masivos, que sabemos que son de amplia consulta de las poblaciones, las redes sociales, que como otros colegas mencionaron al inicio, han tomado y sí seguirán teniendo protagonismo entre ciertas poblaciones y entre ciertos sectores y sobre todo en áreas urbanas y periurbanas de nuestro continente, pero que sabemos que cada vez tienen mayor penetración digamos, los smartphones que cada día son más accesibles y los planes de celular que cada día son más accesibles y esto es muy importante, en esquemas que no requieren digamos, de un ingreso estable, en esquemas de créditos prepago. Entonces, lo que hemos visto durante el COVID-19 es que desde algunos sectores un poco digamos que
se piensa que algunas poblaciones rurales o periurbanas no tienen tanto acceso a las redes sociales, y gran sorpresa que Latinoamérica, especialmente Latinoamérica y el Caribe, es una de las zonas donde las redes sociales están teniendo mayor penetración por la bajada de los precios tanto de celulares como de planes en modalidad prepago. Entonces, este tipo de canales nos dan la oportunidad de realizar campañas de concienciación, campañas de promoción de la salud, siguiendo las medidas de salud pública. Y esto fue uno de los grandes retos presentados por el COVID-19, cómo llevar las campañas de concienciación y las campañas de promoción de la salud en un contexto en el que los expertos y los promotores no podían entrar a las comunidades, pues las redes sociales jugaron y siguen jugando un papel muy preponderante, y ahí tenemos que hacer presencia. Por supuesto, en otras emergencias donde se permite y donde nos es posible hacer acciones de movilización social y participación comunitaria, tanto en modalidad presencial como en donde sea posible en modalidad virtual o en modalidad en línea. Esto es algo que exploraron muchos países durante el COVID-19. Hay varias experiencias específicamente en el área de rastreo de contactos, donde se exploraron varias herramientas virtuales para realizar rastreo de contactos de casos en COVID-19 y enviar a las personas consejos para autocuidado de COVID-19 en casa, por ejemplo. Y un poco pasando a los pilares de la comunicación de riesgos. Sabemos que ya tenemos estas herramientas, este enfoque multidisciplinario. ¿Cuáles son los pilares que en los que tenemos que basar un plan de comunicación de riesgos, cuyos elementos vamos a ver más adelante? Y la OMS establece 5 fuertes pilares para la comunicación de riesgos. El primero, la credibilidad. El segundo, la confianza. El tercero, la información técnica de calidad. El cuarto, la comunicación y la transmisión de valores con los que se identifican las comunidades y las poblaciones. Y el quinto, la importancia de transmitir mensajes de bienestar propio de la comunidad y de la importancia de transmitir que las autoridades nacionales trabajan por ese bienestar propio y de las comunidades. A continuación vamos a ver y explicar un poco cada uno de estos pilares. Hablando de credibilidad y del bienestar propio, ¿no? De ser capaces de transmitir ese tipo de mensajes. La gente necesita saber que las autoridades se preocupan, pero que también lo respetan en cómo se presenta la información. Y esto tiene un poco que ver el aterrizaje de los mensajes y no dar información que sea totalmente técnica. Y aquí es muy interesante cómo dentro de la OMS también y dentro de la OPS también hemos hecho estas reflexiones de cómo transmitir una narrativa de confianza y de cercanía sin dejar el detalle técnico y la calidad técnica. Este es uno de los grandes retos, pero sabemos que solo vamos a establecer estos canales de diálogo si logramos una cercanía, ¿no? Y esto también va a generar la credibilidad, que por supuesto va a estar influenciada por la reputación que la organización tenga. Entonces, aquí, hablando un poco en el marco de los preparativos, es importante que los canales de comunicación desde las áreas técnicas y desde las autoridades estén abiertos de forma permanente. Y para eso hay que pensar mucho en el enfoque de preparativos y también de resiliencia, ¿no? Cómo promovemos los preparativos para que en el momento de la emergencia tengamos estos canales de diálogo establecidos y ya conozcan a la organización y conozcan el rol que tiene la organización o nuestras entidades. Por supuesto que la credibilidad depende de las experiencias y las habilidades. Las comunidades cada vez están más informadas y obtienen información de muchos canales, que no solamente son las autoridades, desafortunadamente. Entonces, las comunidades muchas veces evalúan los interlocutores y hay que generar esa credibilidad en el contexto de confianza, siempre
siempre diciendo qué sabemos, pero también diciendo qué no sabemos en este momento, pero que estamos trabajando por conocer o tener más información. ¿Qué podemos hacer en este momento para auxiliar y qué vamos a hacer más adelante con precisión? Ya que si no tenemos claro y no transmitimos estos mensajes, esta narrativa precisa, puede perderse la credibilidad o puede generarse esta creencia de que estamos ocultando información o de que estamos mintiendo, que es algo que tenemos que evitar cuando hablamos de comunicación de riesgo. El pilar 2, que es el pilar de la confianza, que ya lo hemos hablado bastante, pero que debemos enfatizar siempre. La confianza en las personas, en nuestros interlocutores y en las organizaciones es uno de los factores más importantes en la comunicación de riesgo. Se refuerza y se debilita cuando realizamos anuncios, y esto lo hemos visto desde la OPS cuando realizamos monitoreo monitoreo mediático, monitoreo en redes sociales después de una declaración o de una instrucción que se está dando a la comunidad. Podemos ver cómo fluctúan los niveles de confianza, cómo cambian los comentarios y el alcance que tienen nuestros mensajes en las redes sociales, y es importante tener esto en cuenta también. Y la confianza se compone además del resto de los pilares. La confianza no va a existir si no tenemos credibilidad, si no tenemos información técnica de calidad, si no transmitimos valores con los que se identifique la comunidad y si no transmitimos la importancia sobre el bienestar propio y de las comunidades. Hablando de los pilares 4 y 5, los valores y la importancia del bienestar propio y comunitario, la información debe estar basada en pruebas científicas y en información técnica en cuanto sea posible. Ya lo vivimos con el COVID, quiero reiterar que lo vivimos con el COVID cuando no teníamos la información al inicio, cuando la enfermedad apenas estaba estudiando. Entonces, siempre que se pueda y que sea posible, la información debe estar basada en este conocimiento. Muy importante que se adapte a las lenguas y a los contextos del público, a la audiencia, y enfatizamos esto en nuestra región de las Américas, en donde tenemos cientos de pueblos indígenas con distintos contextos culturales, con distintas lenguas. Entonces, esto es algo que es sumamente importante en las Américas. Los oradores tienen que transmitir confianza, pero también tienen que tener, y para esto sabemos que hay entrenamientos mediáticos que se pueden realizar o entrenamientos de vocerías para que nuestros expertos puedan incentivar el cambio de opinión o el cambio de comportamiento. Si hablamos aún más importante en el contexto actual de vacunación y no solo de vacunación, sino también en la mayoría de nuestros países ya estamos en la etapa de los refuerzos. Entonces, permitir o promover que la población adopte el comportamiento, la acción de ir a aplicar el refuerzo, necesitamos que nuestros expertos transmitan y motiven ese mensaje. Y que siempre la comunicación se dé en los valores y el marco cultural y de creencias que tiene la gente y de cómo las personas, las comunidades van a percibir la información oficial en sus contextos culturales. Un poco entrando en mayor detalle de cómo o cuáles son los elementos que consideramos clave cuando ya tenemos estos pilares, ¿no? Y estos pilares los podemos desarrollar en una nota conceptual, en una guía técnica, en el cual abordamos cada uno de los 5 pilares para la comunidad en particular a la que nos vamos a dirigir, para la población a la que nos vamos a dirigir, y luego vamos a establecer el plan de comunicación de riesgos, que tiene que tener, por supuesto, unos objetivos claros, y en la OPS tenemos esta terminología de SMART, que se refiere un poco a las iniciales de sus componentes en inglés, pero que básicamente es que los objetivos de nuestro plan sean específicos, sean medibles, sean alcanzables, realistas y oportunos. En segundo componente del plan es describir y priorizar la audiencia. Sabemos que no, dependiendo de las herramientas que utilicemos, no vamos a poder llegar a toda la población, pero en dónde nos queremos enfocar, qué rangos de edad, qué geolocalización, qué tipo de comunidad, en esta comunidad, qué contexto cultural hay, qué es importante para esta comunidad,
la emergencia y los datos epidemiológicos, cómo se están desarrollando en esa comunidad. Y a partir de ahí desarrollamos una narrativa general que tenga en cuenta todo este contexto, ¿no? Luego de que tenemos nuestros objetivos y nuestra audiencia clara, hay que establecer la matriz de actividades, mensajes y plataformas. ¿Qué actividades vamos a realizar? Y en cada una de estas actividades, ¿qué mensajes son los que queremos dar? ¿Y qué plataforma vamos a utilizar para enviar estos mensajes? ¿No? Hemos hablado de las redes sociales, pero tenemos plataformas todavía presenciales, tenemos plataformas esto también lo hicieron varios países durante la pandemia, de activación de acciones en contextos de sitios de visita masiva, como pueden ser centros comerciales, promoción de mensajes de la salud en un cine, siempre en el marco del apego a las normas de salud pública que en ese momento permitía la pandemia, pero tenemos que tener en cuenta que hay diversas plataformas y por supuesto las tradicionales, radio, televisión, incluso el perifoneo, que también en muchos países y en muchas áreas se utilizó y se volvió al perifoneo, que era muy popular en los años 70 y se volvió a utilizar con el COVID-19, ya que permitía el distanciamiento en ciertas zonas. Entonces, en esa matriz vamos a desarrollar las actividades, los mensajes y las plataformas. Y aquí es muy importante resaltar de que no todos los mensajes pueden ir en todas las plataformas. De pronto hay ciertos mensajes de cambio de comportamiento o de una acción en particular que nos conviene más emitir por una plataforma que otra, más por televisión o por un canal local o comunitario que en un canal nacional, hablando de nivel subnacional, por ejemplo. Y muy importante, establecer el componente de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que le llamamos MEL por sus iniciales en inglés, pero realmente para los componentes comportamentales, de psicología y de cambio de comportamiento o de adopción de nuevos comportamientos, es realmente clave, porque solamente si establecemos este plan desde el principio vamos a saber hasta dónde pudimos llegar o cómo van los cambios en esa comunidad. Y es muy importante compartir este plan y todas las actividades con líderes en la comunidad, ¿no? Y establecer esos canales de retroalimentación, porque la comunidad a la final es la que nos va a decir qué funciona y qué no, y cómo podemos seguir adaptando nuestro plan de comunicación de riesgos. Y por esto es muy importante trabajar con otros, incluyendo las comunidades. Entonces, es muy importante establecer estas redes de cooperación entre las partes interesadas y bueno, y estamos por supuesto siempre a las órdenes desde la OPS y desde la OMS para coayudar a conformar estas redes de cooperación, y hacemos parte digamos, de todas estas redes sectoriales cuando se activan las emergencias a nivel nacional. Pero la creación de grupos de trabajo y comités donde digamos, se delinean los planes de acción también son muy importantes para que el intercambio entre las autoridades nacionales y subnacionales y entre todos los organismos que están respondiendo a una emergencia se pueda dar, y que todos conozcamos el plan de comunicación de riesgo a lo que vamos a apuntar, y multiplicar la red, ¿no? Nutrir las redes, preparando, formando el personal para que la comunicación de riesgos sea una acción regular y se produzcan las adaptaciones regularmente, y pueda tener unos canales de coordinación claros desde el principio para que pueda el plan poder implementarse en adelante. Por supuesto, siempre evaluar para poder adaptar. Entonces, el componente de monitoreo, evaluación y aprendizaje del plan de acción es muy importante, y es un documento vivo. No es que hicimos un plan de comunicación de riesgos hoy que va a estar escrito en piedra y no va a cambiar. Lo vivimos con el COVID-19 y lo vivimos con otras emergencias. El plan de comunicación de riesgos es un documento que cambia dependiendo de lo que ha funcionado y de lo que no, dependiendo de la retroalimentación de las comunidades, dependiendo del contexto socioeconómico y de digamos, otros aspectos culturales que estemos viviendo. Y todos estos resultados del monitoreo y los comentarios deben
incorporarse para poder mejorar las respuestas y los planes de preparación y de mitigación del riesgo. Y por supuesto, el objetivo siempre adaptar para poder seguir avanzando y proporcionar información y servicio de la manera más eficaz y eficiente a nuestras comunidades. Con esto he llegado al final de la presentación, no sin antes darles mi correo para que me tengan a sus órdenes y por supuesto atenta a las preguntas que puedan haber en el auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por esa exposición que es sumamente importante porque entreteje elementos que debemos tomar en cuenta. Bien, quisiera invitar al público que nos acompañe esta mañana para que puedan solicitar la mano en la plataforma Zoom y de esa manera hacerle sus consultas o comentarios a nuestra estimada Tania. Por favor, utilicemos la función de mano levantada. Señor Raúl Luna, adelante, por favor. Perdón, tenía apagado el micrófono. Buenos días, pues seguí atentamente la presentación que hacía Tania y la verdad que me gustaría mucho contar con, no sé si con la presentación pudiéramos tener esta parte de los pilares que me parece que son muy valiosos, justo para poderlos tener siempre en cuenta y compartirlos con el equipo. Por supuesto, con mucho gusto envío la presentación para que la puedan circular entre todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por ese envío que hará de la presentación. Muy bien, tenemos mano levantada de parte del Ministerio de Salud de Nicaragua. Ministerio de Salud de Nicaragua, ¿tiene la mano levantada? Creo que tenemos problemas de audio porque tienen el micrófono habilitado, pero no logramos escucharlos. Juanita. Creo que se puede seguir al siguiente compañero. De acuerdo, viceministro. Bien, tenemos a México, a la Secretaría de Salud, con mano levantada. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Arlet Saavedra, de la Secretaría de Salud en México y directamente del área de la Dirección General de Promoción de la Salud, donde llevamos el tema de comunicación de riesgos. La verdad quiero felicitar a Tania Escamilla, una excelente presentación resumida de lo que es la comunicación de riesgos y solo compartir más que nada esos elementos relevantes, importantes que vivimos. Como bien lo mencionaba ella en su exposición, el plan de comunicación de riesgos, la estrategia que se esté realizando en un tema de pandemia, cambia en el día a día, o sea, ya no es de semana a semana, sino en el mismo día a día. Y uno de los elementos fundamentales que nos movieron mucho para las estrategias de comunicación de riesgos e influyó fue la infodemia. Creo que ese es un elemento relevante que hay que ponerlo, esta escucha social, pero que ahora está en las redes, donde tenemos tanta información, buena y mala información de toda la variedad, con una gran cantidad, y la gente tiene acceso a toda esa información, pero su capacidad de discernimiento es lo que nos pone todo un reto de comunicarles adecuadamente. Y ahorita lo estamos viendo inclusive con la viruela del símica, que ante la infodemia que está ya están haciendo un tema hasta conspiracional increíble, ¿no? En todos esos rollos. Pero la verdad es parte de compartir este elemento y lo que hemos vivido también de México, porque bueno, ya tendremos oportunidad de compartirlo con todos. Y nuevamente felicitarte, Tania Escamilla, se nota tu expertise y estamos totalmente de acuerdo con los elementos que mencionas, cómo los fuimos llevando y el aprendizaje. O sea, aunque ya esperábamos, ya teníamos el tema de comunicación de riesgos, ¿no?, en las secretarías de salud,
pero al final de cuentas estás ante un aprendizaje de 2 años, de cómo tuvimos que manejar en las diferentes etapas y seguimos manejando la comunicación de riesgos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arlet Saavedra de la Secretaría de Salud de México. Excelente comentario. Ronald González, adelante, por favor. Gracias, doctora From. Muchísimas gracias, Tania. Yo solo quería consultar. Hemos pasado, hemos sobrevivido bajo muchas perspectivas, una pandemia que pues ha sido muy difícil para todos. Hemos aprendido nuevas formas, hemos tenido que cambiar, hemos tenido que evolucionar. Pero los riesgos para nuestra región, que estamos muy sujetos a diferentes tipos de riesgos naturales, etcétera, no van a disminuir. Es decir, es un panorama que lo tenemos enfrente y ese escenario no va a cambiar, al menos en el corto plazo. Desde la OPS, ¿cómo ve usted ese panorama? Teniendo en cuenta que esos desafíos no solo se van a agravar, sino que se van a multiplicar y va a haber nuevos también, pero ¿cómo podemos o cómo ve ese panorama de desafíos que se vienen debido a esos riesgos en cuanto a comunicación para el área de salud? Muchas gracias, Ronald. Definitivamente los riesgos no ceden, se multiplican. Estamos entrando la próxima semana, esta semana, el día de mañana, estamos entrando en la temporada de huracanes. Ya tenemos una tormenta que ya se volvió huracán categoría 2 en las costas de Oaxaca, en México. O sea que vamos a entrar ahora mismo en una temporada donde se incrementan los riesgos multiamenaza, porque es lo que enfrentamos hoy. Entonces, para nosotros desde la OPS, la parte de preparación y de resiliencia es sumamente importante. O sea, fortalecer los planes de preparación y que los planes de preparación y de contingencia incluyan la comunicación de riesgo como uno de los componentes clave. Lo que hemos visto que ha sucedido en el pasado es que en los planes de contingencia no siempre se incluía el componente de comunicación de riesgo. Y lo que vemos es que hoy en día es fundamental para que desde la preparación ante los diferentes escenarios, porque estamos hablando de multiamenaza, sepamos cómo vamos a iniciar y a promover y a profundizar los canales de comunicación que ya tienen que estar establecidos. Es que aquí tenemos que partir de que es muy importante que la comunicación de riesgo ya sea algo central, o sea, que sea como parte del componente, por ejemplo, epidemiológico. Tiene que estar la comunicación para que en el momento de la emergencia que nos pasó a muchos, que en el momento cuando llegó el COVID, incluso nos pasó también desde la OPS, salimos a correr para ver cómo establecer los canales de diálogo comunitario. No, los canales ya tienen que estar y por eso se tienen que profundizar las medidas de preparación, de mitigación y también de resiliencia, promover la resiliencia entre las comunidades. ¿Qué tengo que hacer cuando viene la emergencia? En el caso de amenazas naturales, ¿qué tengo que hacer con cada una de esas amenazas, con una tormenta, con un huracán, con un tornado, tsunami? Estamos viendo incluso emergencias por amenazas naturales que antes no teníamos en nuestra región o antes no teníamos en algunos sitios de nuestra región. Entonces, la preparación es fundamental, el enfoque multiamenaza es fundamental y el monitoreo previo del conocimiento de las comunidades también es fundamental. Y un poco ahí ligándolo a lo que nos decía Arlet desde México, el monitoreo de la infodemia previa. ¿Qué datos tiene la comunidad sobre ciertos temas específicos? Eso nos da mucho conocimiento de por dónde tenemos que conducirnos una vez se produce la emergencia. Y aprovecho para un poco dar una especie de comercial publicitario. Desde la semana pasada está activo el curso de infodemia de la OMS OPS en el campus virtual. Entonces les voy a pasar el link para que es un curso introductorio a manejo de infodemia para que lo puedan tener. Está recién estrenado, recién salido del horno. Hicimos un esfuerzo grande para traducirlo y adaptarlo a nuestra región. Entonces ahorita les voy a pasar el link para que puedan realizarlo también. Listo, muchas gracias. Quería hacer un comentario.
Adelante, viceministro Beteta. Muchas gracias. No, yo creo que el tema, nosotros hemos tenido la experiencia en los últimos años, vamos a cumplir 2 años, tuvimos 2 huracanes en menos de 15 días en el Atlántico del país, el ETA, el IOTA. ¿Qué salvó a nuestra población? La información anticipadamente, las acciones del Ministerio de Salud y todas las instituciones unidas para poder sacar a una serie de hermanos que viven en las zonas del Caribe, del Atlántico, y salvarles la vida. Era necesario. De esa forma movilizamos desde una semana antes a los compañeros que iban a destacarse en esa tarea de movilización y salvar las vidas. Además, convencer a la gente. En esa parte, la doctora Escamilla habla precisamente de la confianza. Entonces, teníamos que demostrarle, primero, llevar las palabras que pesaran y que convencieran y asegurar esa movilización. Ustedes saben que nuestros hermanos que son, digamos, de esas poblaciones indígenas, son muy amantes de su territorio. Es difícil sacarlo, porque ahí tienen sus vaquitas, tienen sus chanchitos, sus gallinas, y entonces ese apego a la tierra no los hace movilizarse. Sin embargo, se les explicó que eran unos eventos demasiado fuertes, que era necesario movilizarlo, y logramos salvar, pues. Movilizamos una cantidad de gente increíble, pues. Entonces, ese es como lo pongo como ejemplo, pero el COVID realmente nos mostró también que podíamos generar, digamos, información precisa para salvar vidas. Y desde luego, algo que mencionaba creo que se llama Arlen, de México, la doctora de México, que es en relación a la infodemia. Eso afectó mucho, pues, porque había mucha información, alguna cantidad de información que era basura, precisamente, y que más bien la gente estaba abultada de tanta información. Y lo otro es los que, en el caso nuestro, por ser Nicaragua, daban información totalmente adversa, pues, al sistema de salud, al sistema de gobierno, y había que luchar contra eso también, pues. Estamos todavía en este ámbito que ahorita, pues, ya las cosas han disminuido y sin embargo hay gente activa en ese sentido de generar terror, generar miedo, generar pánico, todo lo que ustedes se pueden imaginar, que debe ser contemplado también en cualquier curso de comunicación social, que es la información basura, la información de odio, la información que no hace prosperar a ningún país, pues, ¿verdad? Que yo sé que cuesta que se pueda generar desde ese punto de vista por todo lo que implica, ¿verdad? Los sistemas, cómo están estructurados y difícilmente se desarrolla, pero sí es necesario mencionarla. Pues. Yo nada más quería tocar ese punto y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beteta, por el ejemplo que creo que es muy ilustrativo y que justamente encierra el espíritu de lo que mencionaba Tania esta mañana. Muy bien. Si no hay más comentarios, si no hay más consultas, quisiera nuevamente agradecer a la Presidencia Conjunta Nicaragua-México, al doctor Beteta por su liderazgo, a la Secretaría Ejecutiva del Comisca, por la coordinación de estos temas, así como también a la OPS, doctor Sotelo, Tania, Katiuska, todo el equipo, gracias. Y quisiera nada más invitarles a conectarse con nosotros en la próxima jornada que se llevará a cabo el viernes 10 de junio. 10 de junio. Y en esa ocasión contaremos con las experiencias prácticas de México y de Colombia. De igual manera, posteriormente, el 3 de julio, estaremos sosteniendo la tercera jornada y la
última jornada de cierre será el 4 de agosto, pero estaremos, por supuesto, avisando, notificando, recordando este importante cronograma de encuentros. Muchas gracias a la presidencia pro tempore del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, doctor Beteta, por también priorizar esta temática que es tan vital, a nuestros comunicadores sociales, como también a los enlaces de protección civil, quienes han acompañado esta mañana. Les invitamos a enviar cualquier comentario, cualquier consulta e incluso ideas para los espacios subsiguientes al correo, a mi correo o al correo de Carla López. Estaremos más que contentos de poder atender sus sugerencias y de igual manera reitero que al finalizar estaremos recogiendo los materiales para hacerlos llegar a todos ustedes. Doctor Sotelo, yo quisiera también cederle espacio en el micrófono para que pueda también hacer un cierre en esta jornada, antes de que lo haga nuestra presidencia permanente. Gracias, mi querida directora ejecutiva del proyecto, autoridades presentes. Ha sido una sesión sumamente informativa. Me da gusto que el proyecto Mesoamérica haya traído a colación esta serie de reuniones para capacitarnos a todos más correctamente y naturalmente vamos a estar siempre a sus órdenes para apoyarlos en la instrumentación de las decisiones que se tomen en este ámbito. Que tengan una buena jornada, lo que queda del día, y éxitos a todos. Muchas gracias, doctor Sotelo. Y consulto al doctor Galván si nos puede también compartir un mensaje final. Nada más agradecer nuevamente, doctora From, y subrayar tal vez este punto que señalaba el señor viceministro de la infodemia, que ya nuestra expositora de la OPS también formuló el tema de la infodemia, y ejercicios como este nos ayudan a combatir este enemigo común. Seguramente en la experiencia de México se expondrá la práctica que hubo en México de conferencias todos los días, sobre todo durante la etapa prolongada del COVID, aunado a otra serie de estrategias de comunicación social que será muy útil ir tomando en cuenta, porque ciertamente es uno de los grandes enemigos que tenemos enfrente y que es bastante pernicioso, sobre todo cuando se trata de vidas humanas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Galván, por esta reflexión final. Quisiera tomar un segundo más de su tiempo para invitarles a activar sus cámaras. Tomaremos una fotografía de grupo para registrar este importante encuentro. Solicito el apoyo a Ronald González para la realización de la foto. Por supuesto, doctora From. Muchísimas gracias por activar sus cámaras. A la cuenta de 3 yo haré la captura respectiva para que estemos preparados. Se están activando las cámaras. Muchísimas gracias. Voy a hacer 2 capturas porque somos un grupo grande. Voy con la primera a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Y ahora voy con la segunda captura para que estemos siempre preparados a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos y nos encontramos el 10 de junio. Feliz tarde para todos. Saludos, saludos. Muchas gracias, saludos.